tardes. A nombre del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, Faro UDD y de la Universidad del Desarrollo, saludarlos, darle la bienvenida al seminario La Caída de los Liceos Emblemáticos, tanto a quienes nos acompañan presencialmente como a quienes se encuentran conectados desde la casa. La idea de este seminario obedece a la generación de un espacio para reflexionar y analizar desde distintas perspectivas una problemática no solo compleja, sino también dramática, como es la actual situación que atraviesan los liceos emblemáticos de nuestro país. Compleja por cuanto obedece a múltiples causas, muchas de las cuales se remiten a ya varios años, mientras que otras hemos visto cómo se han ido profundizando en el último tiempo, como lo es el caso de la violencia, por ejemplo. Dramática por cuanto esta situación no solo afecta a los mismos estudiantes, a las familias y a los profesores de dichos establecimientos, sino también a todos nosotros como país. Y es por esta razón que abordarla y concientizar sobre la importancia que reviste, que resulta esencial, no solo para el desarrollo de nuestra educación, sino también para el bienestar y progreso de nuestro país. Para ello nos acompañan tres destacados expositores a quienes saludo cordialmente, les doy la más cordial bienvenida y agradecemos contar con su presencia en este día. En primer lugar, a la profesora, ex ministra de Educación y ex parlamentaria, doña Mariana Elwin Oyarzún, al también profesor, ex rector y ex alumno, tengo entendido, del Internado Nacional Barros Arana, señor Gonzalo Saavedra Enríquez, y al doctor en Economía por la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Maryland, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica, CLAPES UC, y recientemente galardonado como el mejor economista del año 2022 por el diario El Mercurio, a quien también felicitamos, don Sergio Ursúa. La modalidad será la siguiente. En primer lugar, tomará la palabra doña Mariana Elwin, luego de lo cual le corresponderá a don Gonzalo Saavedra para finalizar con la exposición del académico Sergio Ursúa, luego de lo cual abriremos una ronda de preguntas. Muchas gracias. Damos la palabra a doña Mariana Elwin. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y el tiempo también es largo. Yo quiero contar que cuando tuve la oportunidad de ser ministra de Educación, entre el 2000 y el 2003, todavía los establecimientos emblemáticos tenían excelentes puntajes, sacaban había muchos jóvenes con puntajes nacionales. Yo me acuerdo de haber juntado a las personas que sacaban los puntajes nacionales y eran mayoría entre los que sacaban puntajes nacionales. Instituto Nacional, Barros Arana, Carmela Carvajal, eran tremendamente destacados. Entonces uno dice, ¿qué pasó en 20 años que esto se desfondó? Porque ese es literalmente el concepto que a lo mejor podemos usar. Creo que hay factores que ya en ese tiempo se percibían como gérmenes de un deterioro y creo que en parte uno de esos factores fue ideologización. En definitiva, hubo un discurso que empezó a tener cada vez más importancia de valorización de la educación pública por una parte, pero por otra parte una idea de que la educación es un derecho y que los derechos priman sobre las obligaciones. Yo creo, por ejemplo, que el deterioro de la calidad de los docentes,
juega un rol. En definitiva, docentes cada vez más ideologizados y también este discurso de los derechos de los docentes, derechos de los alumnos, pero pocas obligaciones. O sea, yo creo que hay un factor de una ideología que penetró y que después del año 2006, con las movilizaciones, la movilización pingüina, y después del año 2011, ya estaba completamente instalado. Y por otra parte, creo que de alguna manera, y yo no sé si Gonzalo va a coincidir conmigo, pero ha habido una cooptación del Colegio de Profesores respecto de la educación pública. Y esta cooptación va en un sentido muy adverso o muy contrario al discurso de revalorizar la educación pública. Y ya creo que la máxima expresión de esa cooptación se dio durante la pandemia, cuando los establecimientos municipales prácticamente no volvieron nunca, ni en los espacios que había que fueron pocos espacios, el 2020 y el 2021, en que se pudo volver a clase, los colegios municipales no volvieron nunca. Y los colegios emblemáticos tampoco. A mí, por ejemplo, me impresiona que este año, o sea, el año 2022, el año que ya terminó, los establecimientos educacionales, la inmensa mayoría, volvieron en marzo del 2022 a clase. En cambio, los colegios emblemáticos volvieron en abril. Si es que no sé, pero a comienzos de abril, ya un mes menos de clase. Y esa es la realidad. Entonces, estos factores van determinando una pérdida de la calidad de la educación. En esta ideologización, yo creo que hubo muchos estudiantes que fueron abandonando la idea de ingresar a estos establecimientos educacionales por factores, porque lo sentían, familias que sentían que estos establecimientos estaban muy controlados ideológicamente, y a eso se añadió el fenómeno de la violencia. Y yo creo que a todos nos pasó que cuando vimos a las personas o a los jóvenes o no sabemos quiénes eran, de overoles blancos, haciendo desmanes. Recuerdo que ya, no sé, el año pasado quemaron un buses, bueno, y antes también, y rociaron. Y digamos que esto partió con María Música cuando le tiró el jarrón de agua a la ministra de Educación, Mónica Jiménez, y la verdad es que ese factor de violencia, creo que nosotros en general, la sociedad chilena, fue también convencida o terminamos siendo espectadores de una situación que era muy difícil de entender y sobre la cual no hubo coto. O sea, ¿cómo no podían ser tomados, detenidas personas que estaban con overoles blancos haciendo desmanes? Es que es incomprensible que no fueran detenidas. Y yo en esto quiero decir que ya después del estallido social, pero estas cosas fueron preparando un poco ese clima para el estallido social, donde la anomia, donde todo es permitido, donde saltarse el Estado de Derecho, donde saltarse las reglas, donde mis convicciones son, y yo creo que todavía estamos viviendo resabios de aquello, mis convicciones son más importantes que las reglas del juego. Bueno, en esa
ahí hubo este factor de la falta de firmeza de parar la violencia desde, por una parte, desde el Ministerio de Educación, desde la Superintendencia, y por otra parte, desde los gobiernos, desde el Ministerio del Interior, desde los mismos alcaldes y alcaldesas que, en definitiva, dejaron que esto se normalizara. Terminamos con una violencia normalizada en esos establecimientos y por cierto que eso significó imposibilidad de que los estudiantes que van a estos liceos emblemáticos puedan desarrollar los aprendizajes que se espera que desarrollen en un buen establecimiento educacional. Creo que también ha influido la cantidad de cambios que ha tenido la educación en los últimos más de 10 años, desde el año 2008. La verdad es que esos cambios han sido demasiados cambios institucionales, de financiamiento, y cambios que han ido en detrimento de proteger la calidad de la educación. En definitiva, más bien ha ido, yo creo que, por ejemplo, la creación de la superintendencia, que uno se alegra que esté la superintendencia, pero la verdad es que la superintendencia ha tenido desde un inicio un criterio de, por una parte, una maraña de reglamentaciones cada vez mayores en el sistema de educación escolar y por otra parte una ideología de que los estudiantes son intocables. Y la verdad es que esto ha sido muy determinante en que los establecimientos no puedan aplicar sanciones y que más estos establecimientos emblemáticos que están en la mira tampoco han podido hacerlo y no han contado con el respaldo de la autoridad para poder cambiar aquello. Entonces, en síntesis, yo creo que hay un sistema de ideologización que penetró en los establecimientos emblemáticos, que de alguna manera se tomaron sectores políticos estos establecimientos emblemáticos. Yo no sé si a lo mejor tú vas a pensar muy distinto, pero es lo que uno empezó a ver. Centros de padres que no cambiaban, que no tenían hijos en los establecimientos educacionales y que seguían siendo los dirigentes de los centros de padres y que sin embargo tenían una visión política y una visión política que a uno le cuesta entender, porque en el fondo la idea era como generar establecimientos educacionales para, no sé si para la revolución, para el cambio radical de la sociedad, pero no un establecimiento educacional centrado en en la excelencia. Y da mucha pena oír a profesores comprometidos con la excelencia, a equipos pedagógicos. Por ejemplo, me tocó conversar con una bibliotecaria que tiene unos 50 años y lleva muchos años en el Instituto Nacional y contar cómo han vivido esta situación de caos total, sin ningún control dentro de un establecimiento como el Instituto Nacional o el Barros Arana, en fin. Hay una nostalgia de una educación pública del pasado que es bien difícil de tener después de la masificación de la educación. Pero claro, pero no es difícil de tener establecimientos de excelencia que puedan trabajar con esta heterogeneidad de estudiantes y que puedan cumplir
las expectativas que la sociedad ha puesto sobre ellos. Y eso, desgraciadamente, hoy día no hemos podido cumplir con aquello. Para terminar, solo decir que yo no sé cómo se arregla esto, desgraciadamente. Y siento que todavía estamos en esta idea de que se puede hacer cualquier cosa y que tal vez es algo mucho más social que trasciende a estos liceos emblemáticos y a la educación pública, pero es algo sobre lo cual como sociedad vamos a tener que abordar. O sea, cómo generamos una cultura de respeto, de convivencia, de derechos y de responsabilidades y de excelencia. Y en eso creo que los signos que tenemos aún son extremadamente débiles. Gracias. Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación, por este espacio de conversación que creo son claves para poder encontrar el camino de retorno a la educación pública. Bueno, a través de mi experiencia, yo soy exalumno además del Internado Nacional de Rosarana, no vamos a decir cuánto, pero salí en el 92, entre el 87 salí en el 92, y y mi mirada es bastante distinta también, porque yo estuve mucho tiempo alejado de la educación. Hice clases en universidades después, me dediqué a la gestión deportiva privada, soy profesor de educación física. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando yo vuelvo el 2017 a la Municipalidad de Santiago, a cargo del área de extensión educativa, y el 2018 me mandan al INBA de nuevo como director de internado, no como rector, a tratar de levantar el INBA, porque yo trabajé además entre el 2002 y el 2006 como profesor de educación física, como director del internado con 700 niños internos. Conversábamos la otra vez con Mariana, con el proyecto Montegrande, había mucho recurso, unos convenios maravillosos con la Universidad de Chile, y la verdad es que en 12 años, 15 años me cambiaron el colegio. Y llegamos a un caos que se venía viviendo desde esa época, del 2001, 2002, con las primeras revoluciones, más que revoluciones, con primeras manifestaciones, pero pacíficas, se hacían en los colegios. Yo doy fe de aquello porque además en esa época, además de hacer clases, era asesor del centro de alumnos. Por lo tanto, mi rol también era fiscalizador de quién entraba y quién salía del colegio en estas tomas que eran bien llevadas, que eran tipo fogatas de playa, así como Sui Generis, que tocaban guitarra, pero se ponían de acuerdo los distintos colegios. Venían niñas del Liceo 1, el Carmela Carvajal, del Liceo 7, pero era todo acotado. Pero en algún minuto esto se va de las manos, el 2006 precisamente, porque nadie pudo ponerle el cascabel al gato y porque parten también estas series de pseudas reformas también para poder escoger los directores de estos colegios emblemáticos. En el INBA, conmigo, éramos 9 en 9 años, 7 en 9 años. Conmigo, 7 rectores. La historia del INBA, que parte en 1902 hasta el día de hoy, el año pasado cumplimos 120 años y es primera vez en la historia que no pudimos celebrar el aniversario en el colegio. Primera vez en 120 años porque era imposible. Se celebró ahora hace un par de semanas atrás. Entonces, no puede haber una continuidad de un proyecto educativo. Los proyectos educativos, bueno, todos los que están acá deben saber, los PI son los que mandan y son la carta de navegación de cualquier colegio. Entonces, el PI del INBA es del 2009. Y desde ahí que partió esta suerte con un par de rectoras que no alcanzaron a cumplir, todas elegidas por alta dirección pública, pero que no alcanzan a terminar su periodo de liderazgo educativo. O por sumario, o por cualquier razón, o sencillamente porque tampoco se aguanta la presión dentro de estos colegios. No es que yo sea Superman, yo no me creo ni superhéroe, ni mucho menos, y no soy el salvador de nada, pero yo tengo experiencia de INBA, razón por la que también acepté el desafío de ser rector.
porque yo creo que existen posibilidades de volver a levantar los colegios emblemáticos. Existen figuras que se podemos mover los marcos regulatorios, por ejemplo, las administraciones delegadas que son de los colegios técnicos profesionales. No hay para qué hacer reformas grandes ni cambios de constitución, se puede. Basta con que estamos acostumbrados, yo he participado de muchas mesas de trabajo y según mi experiencia no da muy buen resultado. Mientras más gente se sienta en la mesa, es peor, finalmente. Entonces después vamos a esta suerte de, como decía Mariana, de traspasarle la responsabilidad también a los niños y a los jóvenes y a las niñas y a las jóvenes, con este vaso de agua que le tiraron, también no sé en qué año fue, el 2017 o tal vez un par de años antes, la foto del año, que había una niña frente a un carabinero de Fuerzas Especiales así, y fue la que ganó el concurso de la mejor foto del año. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos validando la violencia, porque la violencia no es solo física ni verbal, también tiene que ver con el cuerpo y cómo uno se va manejando. Entonces, desde ahí, luego el 2006, con esta tremenda revolución pingüina, parten las primeras nociones de las reformas educacionales, y después del 2011, cuando viene esta tremenda ola universitaria a la que se suman los secundarios, ya fue un punto sin retorno. Fue un punto sin retorno con la ideología política que existe hoy día en estos colegios, a través precisamente de algunos profesores, no todos, pero hay profesores que adoctrinan políticamente dentro de los colegios. Están los apoderados, que tampoco uno puede entender si no hay sanguinidad, cuál es la razón de que ellos quieran estar como presidentes de estos centros de padres, que tampoco son ningún aporte al día de hoy al liderazgo educativo que debieran tener. Hoy día los colegios se manejan vía los consejos escolares que terminan siendo una suerte de directorio como las distintas empresas. Entonces, es ahí a lo mejor donde también se debe poner foco. Las experiencias de los mejores sistemas educativos en el mundo indican, y no es casual, que los apoderados se involucran en la selección del director que quieren para su escuela. ¿Por qué no se puede hacer eso a través de los consejos escolares acá en Chile? Esto, aunque la recomendación viene de muy cerca, pero a mí me escogió el consejo escolar el año 2020, cuando el rector de la época, que lleva 2 años elegido por alta dirección pública, no aguantó más con esta revolución, porque nosotros vivimos el Instituto Nacional, el Liceo de Obligación, el Liceo 1 y todos los emblemáticos. Además, la mala suerte, yo no creo en la suerte, pero la mala suerte que le toca a la Municipalidad de Santiago de tener la gran mayoría de los liceos emblemáticos. Son 44 colegios, más de 35.000 estudiantes. La cantidad de recursos que se debe mover, el INBA hasta hace un par de años atrás daba 1.000 millones de pesos de pérdida al año. El colegio, si me hubiesen pasado esos 1.000 millones de pesos, el colegio que yo tendría en este momento, con un proyecto con que venía trabajando hace mucho tiempo, que de hecho partió el 2019, cuando llegaron deportistas de alto rendimiento, llegaron 30 deportistas, un convenio que hicimos a través del Comité Olímpico en edad escolar. Hoy día un par ya están clasificados para los Panamericanos. No es que nosotros le hayamos hecho la carrera deportiva, pero el INBA tiene 800 camas votadas. Y talento deportivo, artístico, científico y cultural hay a lo largo de todo Chile. Y eso es lo que se tiene que ocupar y eso es lo que se tiene que potenciar. Y desde ahí se podrán replicar modelos, obviamente no de internado, porque de hecho los internados van en retirada. Yo tuve una reunión en el 2010, 2012, con la ministra de la época, donde ella nos decía, cuando le fuimos a presentar el proyecto, porque también participo del centro de exalumnos del colegio, y ella nos decía, los internados van en retirada. Perfecto, puede que vayan en retirada, pero ¿por qué dejar caer este elefante blanco que está al frente de uno de los pocos pulmones verdes que todavía quedan en Santiago, al frente de la Quinta Normal, donde está el Museo de Arte y Tecnología, el Museo de Ciencia y Tecnología, el Museo de Historia Natural, el Museo Ferroviario, el Museo de la Aviación? Por el otro lado está Artequín, por el otro lado está el Museo de la Educación, Matucana 100. Es un barrio patrimonial riquísimo, riquísimo. Pero lamentablemente se ha ido deteriorando con esta ideología
con esta ley de inclusión, que finalmente no es que sea mala, sino que está mal implementada. Los colegios no son bien administrados. Hace un par de minutos les acabo de comentar el déficit que tenía el INBA. Hoy día no deben ser 1.000, deben ser 800 millones de pesos, pero es más o menos lo mismo. Están mal administrados los colegios. Entonces, tal vez hay que cambiar el foco en este liderazgo pedagógico, y los directores, según mi visión y mi experiencia, también debieran abocarse más a la gestión externa y a involucrarse con las comunidades que rodean estos colegios. Y tal vez no convertirse en el líder pedagógico, porque para eso está el inspector general, debiera hacer la gestión interna, por supuesto, con la unidad técnica pedagógica, pero comenzar a... porque son los ambientes los que condicionan finalmente. Entonces, si todos vivimos en un ambiente de violencia, los mismos profesores, ¿cuál es la calidad de enseñanza para los estudiantes? No hay. Hace mucho tiempo que en los colegios de la Municipalidad de Santiago, en los liceos emblemáticos, no existe lo que debe ocurrir y que es lo principal en cualquier establecimiento de educación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Llevamos muchas generaciones perdidas. Y no es como la película, que era bien entretenida, sino que esto de verdad, y aquí está en grave riesgo lo más preciado de cualquier nación, que es la formación y educación de su gente. Según mi visión, también creo que, insisto, todavía estamos a tiempo de poder hacer algo, pero si dejamos pasar un par de años más, vamos a llegar a un punto sin retorno. Lo que va a ser terrible, porque más del 80% de la población estudia en educación pública. Estamos hablando de liceos emblemáticos. Yo tengo 4 hijas y 2 de ellas están en un liceo municipal, están en la Banda de la Barca. Y ese colegio sí funciona. Sí funciona. Y funciona muy bien. Entonces, ¿por qué el resto? Será la calidad de los profesores. Yo también soy crítico del colegio de profesores. Estuve colegiado, duré 3 meses colegiado el año 2000 cuando me colegié. Y yo no veo por dónde entrar en este grupo cerrado que tiene el Colegio de Profesores de cómo cambiar, porque según mi visión también ellos debieran dar la columna vertebral del cambio que se requiere para la educación pública en este país. Si no trabajamos en la formación de los docentes, tampoco sacamos mucho con invertir en infraestructura en estos colegios. El Instituto Nacional hace 5 años inauguró el Centro de Extensión, no sé si alguien lo conoce, pero es una maravilla, con estándar internacional, pero no tiene traje, no lo ocupan. A eso me refiero con que mi visión es distinta, seguramente porque estuve 15 años fuera de la educación y estuve dedicado a otra cosa, y volví con otra visión, con otros conocimientos, y creo que esa es la manera de poder hacerlo. Lo primero es ponernos de acuerdo entre las personas que toman decisiones, gobierno, ministerio, municipalidades, y ver qué es lo que necesitamos como país para 15, 20 años y hacer un plan maestro de la educación pública de Chile. Creo que ese es el camino. Es pedregoso, no es fácil, pero todavía, por lo menos, creo que se puede, porque en el camino me he encontrado con muchas personas que también lo creen. He tenido la oportunidad de conversar un par de veces con Mariana y con los otros directores de los otros liceos emblemáticos, el Instituto Nacional, la Aplicación, la ex rectora del Liceo 1, Inés Aquebeque. Estoy hablando de profesores y profesoras con una tremenda trayectoria en educación pública y que hoy día no están a la cabeza de estos colegios, por ideologías políticas también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Un gusto estar en la universidad, un gusto compartir con ustedes, por cierto, la posibilidad de conversar respecto a los liceos emblemáticos. Estaba tomando notas mientras lo escuchaba porque es difícil competirle a ambos por experiencia
experiencia, por conocimiento. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer, y voy a ser duro en mis términos, porque creo que parte un poco de lo que tú mencionabas ha faltado. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que los liceos emblemáticos desaparecieron. Partamos por ahí. O sea, paremos esta cuestión. Esto es un proceso de... Aquí no hay que salvar a un enfermo, hay que resucitar a alguien que murió. O sea, no hay ninguna duda de eso. Los liceos emblemáticos hoy día no existen en Chile. O sea, existen en papel, digamos, pero no representan lo que representaban, eso es evidente. Si ustedes tuviesen un niño con inquietudes académicas evidentes, yo no creo que alguien con su sano juicio, mirando la evidencia que tenemos de cómo se comporta el liceo, o estos liceos, sería una opción. ¿Quién va a querer poner a su hijo en riesgo? No estamos hablando de un riesgo académico, eso pasó, diría yo, hace ya varios años. Estamos hablando de riesgos físicos, o sea, que estas cosas se vayan a quemar, gente con overoles blancos, pero si no da ni para serie esta cuestión. O sea, por lo mismo yo creo que lo primero que hay que decir es, ¿han muerto? Y vuelvo sobre esto al final, porque la pregunta siguiente, ¿cierto?, es ¿qué hacemos? Y por lo tanto creo que dado el diagnóstico, aquí lo primero que hay que hacer, como ustedes dos planteaban, es que hay que entender bien qué pasó. Porque esto, más allá de la transformación de la educación pública, que yo creo que gente con buenas intenciones lo llevó a cabo, pero digamos, la más reciente, pero con malos resultados, hay que reconocer que la muerte de los liceos emblemáticos fue un trabajo de joyería. Porque esto no es una cosa circunstancial. No nos podemos hacer tampoco lo ingenuo en esto. Lo que tú describías, Mariana, respecto a los centros de padre apoderado es, digamos, evidente. Por favor, cualquiera que haya tenido algún tipo de contacto con el establecimiento, con profesores, con exalumnos, saben que eso no es normal, que hayan apoderados que no tienen alumnos en un colegio, al menos es raro. Segundo, los profesores se fueron, y se fueron temprano. En parte importante de lo que pasaba en los liceos emblemáticos eran los profes, quienes pasamos por esas aulas, la gran diferencia era ellos. ¿Ah? Y era difícil, era rudo, había bullying, era una selva, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Si han escuchado historias de las cosas que pasaban, eso es cierto y probablemente peor de lo que realmente se cuenta, porque hay cosas que uno no puede contar como exalumno. Pero los profes en esto, donde estaba la mística, donde estaba el empuje, eran los profes. Y ellos y ellas se fueron temprano, los buenos se fueron rápido. Y es verdad que mucha gente se quedó tratando de hacer patria, pero no duraron mucho, porque habían conflictos internos, porque evidentemente los colegios fueron tomados, no sé si a través del colegio de profesores, algún lado, por qué otro canal, pero desde el punto de vista de los padres, desde el punto de vista de los profesores, aquí había una transformación, había un proceso, un proyecto político que tenía un objetivo, y que al final del día se ha transformado probablemente, creo yo, en la debacle más grande de la educación pública en la historia nacional. Porque ¿qué pasó al final? La gracia de los liceos emblemáticos era que generaban, al menos tú tenías ahí un referente. Tú podrías decir, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero, y era válido, ¿eh? Yo no quiero mandar a mi hijo al Instituto Nacional, no quiero mandar a mi hija al Liceo 1, no quiero, porque son colegios muy grandes, porque son un niño un número, y mi hijo no cae ahí, digamos. Pero sí lo que hacían era generar un referente. Lo que nosotros creemos más o menos es esto. Eran colegios que movían a la gente, eran colegios que eran muy estrictos, desde el punto de vista académico extremadamente demandantes. Seguro los compañeros tuyos la pasaron mal, había gente que la sufría en el Nacional, pero era parte de la cuestión, eso no está. Y por lo tanto uno tiene que empezar a mirar quiénes son los responsables. Hay internos, que es lo que yo les decía, aquí hay responsables internos, esto no es una cosa circunstancial, esto no es generación espontánea, no se destruye un colegio sin fuerzas internas que sean funcionales a ese objetivo, porque lo natural de cualquier comunidad educativa, un tema básico, humano, es sobrevivencia. Y que no haya habido una respuesta estratégica dentro de los establecimientos educacionales para haber sobrevivido,
te habla de que esta estrategia, este trabajo de joyería fue bien pensado. Bueno, yo no sé de dónde, yo no hago digamos, yo no he hecho el análisis forense de dónde viene la muerte de lo emblemático, pero claramente tiene que haber habido algo. Y ahí en ese sentido creo que hay también responsables externos. Y responsable externo fuera de las comunidades educativas, y creo gente que está en mi profesión, que fueron funcionales, no sé si consciente o inconscientemente de esto, pero fueron funcionales a esto. Que no se leían la evidencia y argumentaban que habían elementos que podrían ser nefastos para el sistema de educación público, como podrían ser la selección académica, que argumentando, diría yo, al menos heroicamente las bondades de los efectos pares, planteaban que lo que había que hacer acá era tomar al niño del establecimiento educacional como el nacional o el uno y distribuirlo homogéneamente dentro de la población. Evidencia de esto yo todavía no encuentro. Y por lo tanto, también es importante que no nos hagamos los locos, porque porque mientras no sepamos, mientras no tengamos claro qué fue lo que pasó interna y externamente, esta cuestión va a seguir. Porque los costos de esta situación son altísimos. Los costos de esta situación, quizá, digamos, uno lo nota poco en el corto plazo, pero el Nacional jugaba un rol, el Liceo de Aplicación jugaba un rol, el INBA jugaba un rol, el Liceo 1 jugaba un rol, y era tratar de generar gente, digamos, hacer la élite menos segregada, generar algún grado de inclusión, y eso se hacía. Nosotros lo vimos, o sea, compañeros que tú sabéis que en otras circunstancias no la hubiesen hecho, le hicieron a través del proceso de formación que entregaban estos liceos emblemáticos. Eso está documentado, está publicado. ¿Cuál es el valor agregado del Instituto Nacional? Está documentado. Por lo tanto, el costo que esto significa para el país creo que es alto. Y en ese sentido, hay un segundo costo que es un poco más difícil de cuantificar, y una lección asociada a ese costo que debería hacernos reflexionar respecto de lo que estamos viviendo hoy día, es que no es tan difícil echarte estas cosas. Eso es duro, ¿eh? Porque uno me dice, mira, si tú me hubieses preguntado, claro, 2001, 2002, cuando había este movimiento, ¿íbamos a estar en estas circunstancias? No, imposible. No, es que no. Pensar de que el Instituto Nacional, cosas muy mínimas, pero que siga que va el estandarte del colegio en el medio del patio, por favor. O sea, eso no puede ser. Y por lo tanto, lo que a uno debería hacerlo reflexionar en esto es que procesos de este tipo, transformadores, ideologizados, radicalizados, funcionan y funcionan bien. Aquí hay una función de producción de estos movimientos que tienen un impacto y que está documentado en el caso de estos liceos emblemáticos. Por lo tanto, como sociedad, y ahora lo saco de lo que significa los liceos emblemáticos, esta cuestión puede ser, no sé, otra institución en el futuro. Porque aquí lo que se demostró que funciona. Si tú querés destruir algo, esto se puede hacer. Te van a decirnos que la idea era otra. No, está bien. Bueno, yo siempre, digamos, está lleno siempre de gente que tiene muy buenas intenciones, pero los resultados no dicen eso. El buenismo educacional en esto es nefasto. El buenismo económico también. Y aquí tenemos un ejemplo de esto, ¿cierto? El resultado final, y vuelvo como partí, es que yo creo que mientras no sepamos, no entendamos bien de que esto se acabó, no vamos a poder volver a resucitarlo. O sea, mientras nos sigamos haciendo los locos y digamos, mira, ¿sabéis qué? Mira, quizás es verdad, detalle, que el Ministerio de Educación o que el DEMRE no ponga el ranking de la PAES, quizás no es tan mala idea, porque mira, puede generar la competencia, no es una señal de calidad, como decía el DEMRE, no, deja que es verdad que quizás eso está un poquito mal. No nos enredemos. Eso es una involución. No hay ni una duda. Y que nos traten de pasar gato por liebre en transparencia, a mí me parece que no seamos de nuevo ingenuos. Nosotros deberíamos estar exigiendo toda la información. Toda la información, donde están los rankings. Si no es calidad, no importa. Habría que preguntar al DEMRE entonces, si esto no es calidad, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Porque les pasan miles de millones de pesos para hacer una prueba que si no mide calidad, como ellos dicen que no lo hace, ¿qué es lo que están midiendo? Entonces yo creo que hay que tener cuidado, no podemos ser ingenuos, no podemos caer en esta trampa. Yo creo que
no es transformación, porque, insisto, yo los doy como fallecido. Yo creo que resucitar el proyecto educativo, como puede ser un instituto nacional o el Liceo 1, en sus componentes mixtos, yo creo que requiere un cambio importante. De nuevo, yo no estoy argumentando que nosotros deberíamos volver al 2001 o quizás al inicio de los 90 de cómo funcionaban estos colegios. No es ese el punto. Estos colegios necesitaban una transformación, una modernización importante. Deporte, tecnología, elementos multidisciplinarios, ciudadanos para el mundo, idioma, por favor. O sea, todos hemos sufrido con el inglés que entregaba el nacional. Y por lo tanto lo que hay que empezar a pensar, creo yo, en este reconocimiento de que aquí se ha terminado con una institución republicana, es cómo construimos una nueva. Yo creo que ese es realmente el mensaje. Yo no sé si yo te encuentro toda la razón. O sea, el municipio de Santiago no puede con esto. Si estos colegios son fregados dentro de la sala de clase, son fregados con la comunidad educativa, son fregados para el municipio, es gente que está pensando, que está exigiendo, naturalmente. Y además históricamente habían estado ubicados geográficamente, ¿cierto? Habían estado ubicados en lugares estratégicos que permitían que los chicos y niñas también, en el caso nacional, se moviesen hacia el centro de Santiago, aprovechar, digamos, esa movilidad. Pero me da la impresión, es que yo no sé si tú hoy día vas a poder transformar estos colegios en algo que entregue formación cuando los grupos radicalizados han identificado en su ubicación un punto estratégico. La Alameda hoy día se bloquea en un 2x3, ¿cierto? Lo hace la gente del Liceo de Aplicación, lo hace la gente del Instituto Nacional. El 1 no lo hace porque en compañía está atrás, entonces no es atractivo desde un punto de vista. Pero tener un colegio, hay que pensarlo, un colegio en Arturo Prat con la Alameda, claro, conceptualmente hace todo el sentido del mundo, los niños pueden llegar, pero lamentablemente cuando no hay un reconocimiento político y las ganas en serio de terminar con la violencia, lo único que tú estás haciendo es ponerle ahí un incentivo a que sigan radicalizados, que sigan quemando, porque es noticia. La gente sabe, las estaciones del metro se bloquean, la Alameda se cierra, y lamentablemente estamos en esa. Entonces, mientras no hagamos la pérdida, mientras no pasemos este luto, que implica identificar los costos, identificar los responsables internos y externos, y terminarla con el buenismo económico, el buenismo educacional, con muchas buenas intenciones a veces, pero con muy malos resultados. Yo tengo la sensación de que estos proyectos son fallidos. Esto no va a volver a ser lo que era antes, y el costo para el país es gigantesco. Yo en ese sentido, yo comparto el pesimismo de Mariano. Yo no sé qué se puede hacer. Ojalá, creo que en lo que tú dices es cierto, el liderazgo dentro de los establecimientos es una clave y una posibilidad, pero yo no veo a la clase política siquiera cerca, porque es un colegio fregado, si eso va a ser así siempre. Digo, muchas gracias de nuevo por la oportunidad de conversar de este tema. Muchas gracias a los expositores por sus lúcidas reflexiones, la verdad muy potente. Damos espacio para preguntas breves y a los que están en la casa, si quieren preguntar, escriban en el chat y acá nosotros la acumulamos. Gracias. ¿Aló? Muchas gracias a los tres por sus presentaciones. Mi nombre es Jorge Varela, de la Facultad de Psicología. Y me gustaría escuchar su comentario sobre el rol de la Fiscalía en esto. Ninguno lo mencionó. Y en el debate histórico que hemos tenido los emblemáticos apareció hace poco algunos planteando, oye, ¿la Fiscalía? ¿Un fiscal especializado o no? Y a mí me llama la atención que la Fiscalía no se pronuncie con esto. Entonces me encantaría saber su opinión respecto al rol o no de la Fiscalía. ¿Aporta, no aporta, parte del problema, no es parte del problema? ¿Modifica algo, no modifica algo? Etcétera. ¿A cualquiera de los tres? Gracias por su pregunta. Existe, porque es una institución, pero la verdad es que
es que no hay mucho aporte de la Fiscalía, no solo en temas de educacionales con estudiantes, sino que a nivel general y macro como país. Entonces, esto es como, bueno, como la famosa puerta giratoria, porque hay sanciones graves, porque prenderle fuego a alguien es gravísimo. No vamos a conversar de mi tema particular, pero a mí me pegaron una patada mansalva y me tiraron benzina. Imagínense un graciosito hubiese tirado la colilla de cigarro y tengo 4 hijas. ¿Quién cría a mis hijas? Pero no hay mayor aporte. Y yo creo que es con lo que, como decía Sergio, finalmente, porque claro, todos se hacen los locos. Y ojo, que gran parte de las personas que toman decisiones en la Fiscalía y toman decisiones a nivel nacional son exalumnos de estos liceos, principalmente el Instituto Nacional. Entonces, no sé. Gracias por su pregunta. Una pregunta, ¿la Fiscalía se constituye en estos delitos? Es que esto es un proceso largo, ¿ah? Y por eso es que también nace el 2018 Aula Segura, que finalmente, bueno, la ley indica que los directores tenemos facultades y tenemos autonomía, eso es en el papel, pero en la práctica no se da. No se da. Entonces hay que hacer una denuncia. Imagínense estar haciendo denuncias. En algún minuto nosotros lo hicimos. Entonces, o iba yo, o cuando era director del interno iba yo, o iba el rector, o iba el inspector general 1, o el inspector general 2. Entonces, finalmente estamos todo el día en la comisaría por la cantidad de denuncias que uno tiene que hacer, pero ninguna llega a su término, ninguna llega a sanción. No sé, Aula Segura indica, por ejemplo, que una de mis facultades como director es, ya, Gonzalito Saavedra tiró una molotov, yo lo puedo sacar 10 días para iniciar la investigación. Entonces, después retorna, y cuando yo le doy la sanción, oye, no, para. Si ya le diste una sanción, pues ya lo tuviste 10 días fuera. O sea, esa es la sanción, así que ahora él vuelve. Hago lo que quiero. Entonces son señales que estamos, como decía Sergio, haciendo muy mal las cosas, muy mal la pega. Y porque hay gente adulta que lo avala. Si esa es la clave. Esto no es espontáneo. Esto no es casual. Esto viene de años. Y esto se tiene que financiar. Los overoles no valen menos de 3.000, 3.500 pesos. Hoy día más de 5.000 pesos, imagínense, por 40 en cada uno de esos colegios. La benzina es lo carísimo que está hoy día. Entonces, no tapemos el sol con un dedo. Pero respondiendo a su pregunta y agradeciéndole su pregunta, no hay movimiento, independiente de las razones, ¿eh? Porque seguramente, claro, ellos tienen alta demanda y prefieren a lo mejor investigar en otras cosas, porque aquí no hubo delito fragante, no hubo homicidio, no sé, pero no funciona. Hola, mi nombre es Jorge, estudiante de Ciencia Política. Mi pregunta es, ¿cómo hacer el cambio de que el financiamiento no lo es todo? O sea, hay un malentendimiento de que el financiamiento o que los recursos lo es todo para la calidad. ¿Cómo hacer ese cambio de que el financiamiento es solo un factor dentro de la calidad y no lo es todo? Y por otro lado, ¿cómo hacemos que la clase política apunte la educación hacia el bien común y no hacia la ideologización? Ya que cualquier cambio que se haga en educación va a ser parado por los políticos, porque ellos son los, digamos, los que tienen las políticas públicas en sus manos. Es en general la pregunta. A ver, los recursos son importantes, pero hay que manejarlos bien. Entonces, perdón que ponga un ejemplo bien cercano, pero yo dirijo una corporación sin fines de lucro que tiene 2 colegios, uno en La Pintana y otro en Los Pejos. Y nosotros, durante los años de la pandemia, que se suspendieron las clases en marzo, con alta matrícula y con asistencia alta, durante 2 años recibimos alta subvención o sea, mucha subvención. Es verdad que tuvimos que comprar computadores, poner internet, hacer muchas cosas para poder paliar la inasistencia de clases. Pero terminó la pandemia, pudimos por primera vez poner un ascensor,
hacer una cancha techada. No nos quedaron recursos. Entonces uno dice, ¿por qué los liceos municipales que están al lado de este establecimiento, que incluso ahora estamos llenos de matrículas, que no abrieron nunca, dicen que tienen malas y que no pueden abrirlo porque su infraestructura está deteriorada? Entonces creo que hay una mala gestión desde los municipios, porque claro, es verdad que es distinto gestionar para muchos establecimientos y unos tienen poca matrícula y otros tienen alta matrícula, entonces de repente a uno que tiene alta matrícula te quitan subvención para financiar otro que tiene poca matrícula. Pero yo tengo la impresión de que hay una desidia en la... Bueno, y ahora se ha visto, por ejemplo, en el traspaso de los servicios locales de educación. Hay casos, creo que, no sé, uno de los servicios locales, comunas que traspasaron los establecimientos con un 30% más de funcionarios que los que tenían antes. Entonces eso ya es como es haber colocado a todas las personas que cercanas ideológicamente, probablemente, o sea, eso hay una decisión política de eso. Entonces, claro, los recursos tienen que estar bien administrados. Yo creo que la cantidad de recursos que tenemos hoy día no la habíamos tenido nunca. O sea, la subvención de gratuidad, la subvención preferencial, la subvención de los pro retención. O sea, tenemos muchos más recursos que antes. Entonces, claro, yo no digo que sean los mismos que tienen un establecimiento particular pagado, no. Pero la cantidad de cosas que hoy se pueden hacer y que antes no se podían hacer es muy grande. Entonces, hay ahí una negligencia, una falta de cuidado por el buen uso de los recursos y usar los recursos también en aquello que es importante para mejorar la calidad y no en cosas que a lo mejor no tienen... O sea, tú hablabas del centro cultural que tiene el Instituto Nacional. Yo fui consejera regional cuando se aprobó ese centro y se construyó. 6.000 millones de pesos costó ese centro cultural. Y ahí está, no se usa. No se usa. Ahí hay salas de teatro, salas de cine, salas de música, salas de arte. Entonces, el problema no es de recursos. O sea, sin perjuicio de que obviamente que podrían ser mejor las cosas con más recursos. Hola, soy Montserrat Risco, soy profesora de Historia e investigadora de FAR-UDD y yo quisiera preguntarles sobre el tema de la deserción escolar, porque personeros del Colegio de Profesores han dicho que del 72% de los alumnos a los que se les ha aplicado aula segura, la mayoría, o sea, la mayoría deserta, y de que ese 72%, la gran mayoría son de enseñanza básica. La impresión que yo tengo y en la experiencia poquita que tengo de trabajo en colegio y en enseñanza media es que los alumnos no desertan por los castigos que les dan sus profesores, sino que porque no le ven un valor realmente a la educación, a terminar el colegio, a pasar de etapa. Y por otro lado, los liceos emblemáticos y la educación municipal en general es como la guía y la mayor muestra de la importancia que es la educación, de lo lejos que nos puede llegar, que es motor de cambio social. Entonces quisiera conocer en sus experiencias qué pasa con la deserción, cómo lo ven ustedes y de repente también conocer cómo se ha ido cambiando la noción de la educación municipal, fiscal, entre los propios alumnos, cómo ha cambiado la visión que ellos tienen. Okay. Hola, Montserrat. Sí, yo creo que, a ver, la deserción es un resultado de una secuencia de decisiones que toma la familia, el estudiante. Pero tengo la sensación que en el escenario actual
y tú lo tenías ahí implícito en tu pregunta, yo tengo la sensación que durante los procesos de violencia, pero es una cosa que venía alojándose desde hace un tiempo, y utilizando a los emblemáticos como un referente para efecto de una transformación. Hay una transformación social que no entiendo muy bien todavía de dónde viene. Todo aquello que están haciendo investigación, sociólogo, economista, ciencias políticas, yo estaría metido en esto. Mucho más que estar mirando lo que pasó hace 40 o 50 años atrás, yo creo que esto es mucho más importante. Y tengo la sensación de que se ha generado un quiebre en la familia respecto de cómo ellos ven la educación. Y eso es grave, porque una cuestión es, metámosle lucas al colegio, ¿cierto? Pongamos buena sala, buenas mesas, buenas sillas, pero otra distinta es tener que enamorar a la familia respecto de lo que significa el proceso educativo. Eso es difícil. Y si nosotros estamos en esa dirección, particularmente siendo la educación pública un referente, un acelerador de ese proceso, en el cual yo tengo a un colegio cerca de mi casa y yo sé que los niñitos están ahí, no entran a clase, hacen la cimarra, el colegio es una broma. Entonces la próxima vez que yo le piense si va o no al colegio, realmente es mejor que no vaya al colegio. La verdad que esto es una mala junta. Ese proceso educativo tengo la sensación que puede estar detrás de lo que estamos observando. Tú correctamente planteas que hay una anomalía en la estadística, porque tanto en deserción como en asistencia, eso tú lo veías ahí arriba, digamos, educación media, tercero medio, segundo medio, había mucha inasistencia, deserción, habían oportunidades laborales hace 20 años, después, digamos, la gente simplemente no estaba yendo al colegio. Pero cuando tú miras, por ejemplo, los datos de asistencia en los niveles iniciales, son altísimos. De un niñito de primero básico no yendo al colegio, ahí tenemos un problema porque no sabe leer, no sabe sumar, no sabe restar. ¿Qué te queda para segundo, tercero, cuarto? Sobre eso, le agregamos que no repiten, porque la repitencia hoy día está identificada como el lucro, digamos. O sea, el colegio, mira lo que ha pasado en el Augusto del Mar, ¿cierto? Tú no podías repetir un niño. No se puede. No, pero no es obvio que sea bueno hacer eso. La repitencia puede ser buena, de hecho, en algunas circunstancias. No estoy diciendo que se le pasen a llevar los derechos a los estudiantes, nada de eso. Pero convengamos que un niño que no ha aprendido y tú lo promueves, le estás haciendo un flaco favor futuro. Estáis simplemente aplazando el problema. Lo vais a aplazar a cuarto básico, hoy día yo creo que lo estáis aplazando a octavo básico. Si usted mira el resultado de las pruebas de lectura en octavo básico, son súper preocupantes. Después lo vaya a extender a la educación media, y después y ahora que estamos en la universidad, lo va a extender a la educación superior, y después van a ser los impuestos de ustedes los que van a tener que pagar los 7 años de escolaridad de esas generaciones que no aprendieron a leer o escribir en primero básico. Y ese círculo es difícil de parar. Porque cuando tú llegas al tercer año de la universidad y tú tienes ingenieros que no saben resolver una ecuación, es un problema. Cuando tenemos economistas que no saben lo que es una restricción presupuestaria, tenemos un problema. Cuando tenemos médicos que no saben lo que significa operar o tienen poca experiencia o no tuvieron nunca la capacidad de adquirir las habilidades, tenemos un problema. Y tengo la sensación de que eso está empezando a configurarse. El impacto a largo plazo de eso es brutal. Ahora, hay buenas noticias, son dolorosas, pero aquí hay gente que se va a beneficiar mucho. La educación privada, excelente noticia. Los colegios privados, fantástico. Cada vez van a ser más caros. Si ustedes tienen niños pequeños, pónganse a ahorrar. Porque el precio de la matrícula va para arriba. No hay duda de eso. La educación pública hoy día está perdiendo estudiantes. Más allá de los esfuerzos que el SAE está realizando, el sector privado está creciendo, se está potenciando. Esos colegios les van a ofrecer oportunidades que antes ofrecían otros establecimientos educacionales. Las carreras más demandadas van a ser menos inclusivas, van a ser más clubes, volviendo a lo que era Chile pre-70, si ustedes quieren, donde tenía un porcentaje ínfimo, la élite simplemente entraba a la educación superior. Allá vamos. Y, de nuevo, va en esa configuración, con mayor desigualdad, con mayor segregación. Insisto,
el buenismo educacional a mí yo creo que es uno de los causantes de esta cuestión. Nosotros los economistas tenemos mala fama porque somos inhumanos, hablamos de retribuciones presupuestarias, hablamos de incentivos, pero en este caso en particular en educación, yo creo que el beneficio de la duda, aquellas personas que planteaban cambios hace 15 años atrás, se acabó. Muéstrenme los datos. Yo tengo serios problemas cada vez que yo entro al Ministerio de Educación y cada vez me cuesta encontrar más datos. Cuando me dicen que los rankings no están porque no mide calidad. Déjenme ver a mí si mide calidad o no. Yo le puedo decir si podemos analizar correlaciones, podemos ver hasta dónde esto puede significar calidad o no, pero pónganlo, háganlo disponible. Entonces, yo tengo la sensación de que aquí hay un cambio, una transformación ideológica profunda que se está alojando lamentablemente dentro de las familias, porque las familias no se enredan con esto, entienden perfectamente lo que está pasando, y que significa una súper buena noticia para la educación privada, y es precisamente lo contrario que deberíamos haber hecho. Esos problemas de incentivo, esa falta de conciencia respecto de lo que una restricción presupuestaria y un mínimo sentido de realidad, es lo que yo creo que explica al final del día que no exista esta sensación de sobrevivencia dentro de los colegios. Si vuelvo al caso del Nacional o al INBA, ¿cómo puede ser que los mismos estudiantes se hayan puesto en esta situación, en estas circunstancias? Extraordinario. Me podéis decir que hay puntajes nacionales, eso siempre va a haber. Esos chicos que son puntaje nacional en el Instituto Nacional hoy día, pónmelo en cualquier colegio. Porque si es que ellos fueron puntajes nacionales así, con esta circunstancia, con esta violencia, son chicos extraordinarios. A mí me preocupa más bien el promedio, y el colegio hoy día nacional es 201 en el ranking. Ranking, by the way, que no fue publicado por el DEMRE o fue publicado por un diario, porque no está la información. Entonces yo creo que en ese sentido tú apuntas un punto central. Hasta dónde esto ha mermado a la familia, lo es un punto clave. Y eso no creo que tengamos todavía conciencia de cuánto realmente ha mermado dentro de lo que esto significa a nivel del living de la casa, más que la sala de la clase. Perdón, para complementar, y Sergio tiene toda la razón, finalmente yo tuve la oportunidad de conversar con varias de estas células que se ven encapuchados, independiente de que ellos no entiendan nada, pero ellos le hacen un flaco favor y andan con el discurso de salvar la educación pública y la brecha, desigualdad, etc. Pero finalmente lo que hacen es lo que acaba de decir Sergio, porque el papá va a hacer un esfuerzo por sacar a su hijo de ahí. Los ambientes condicionan, en todos lados. Y si tú vives en un ambiente de violencia, vas a querer sacar a tu hijo de ahí y lo vas a querer llevar a un colegio particular, que son carísimos, entonces va al particular subvencionado, le cuesta 100, 150 lucas, no los tiene. Se endeuda y parte el círculo vicioso. O se endeuda, o tiene que ser hora extra, o buscar otro trabajo. Entonces, ¿en qué minuto? Perdón, y ahí engancho con la familia. ¿En qué minuto la familia le pregunta a ese niño, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué necesitas? Y eso es fundamental para cualquier formación. Recuerden que hay educación formal y educación informal. Y la informal de repente tiene mucho mayor peso y validez y es la base para la formal. Sí, una cosa cortita. Yo no sé qué evidencia hay de que aula segura tiene que ver con la deserción. O sea, yo creo que, no hay ningún estudio que diga eso. Aula segura se aplica muy poco y cuando se aplica, la superintendencia hace lo posible porque tú no lo puedas aplicar. Entonces, de verdad que, la deserción no tiene que ver con aula segura. O sea, eso no me cabe ninguna duda, pero si se da ese argumento, creo que hay que rebatirlo. Y lo último que sí me gustaría decir, ustedes están en una universidad. O sea, yo creo que el mundo académico ha hecho un daño enorme. Perdón que lo diga así, pero ha sido, por este buenismo, por esta imagen, yo de verdad que a mí me duele la falta de conexión con la realidad del mundo académico. Entonces, hace una teoría y hace una investigación para asegurar su teoría, pero el conocimiento de la realidad, está muy
no sé, o sea, yo no veo todas las teorías que han tenido impacto en los cambios legales en Chile han sido impulsados desde ideas que de verdad no tienen base en la realidad. Y al final, claro, se hace una ley de inclusión para que las brechas sean menores y van a terminar siendo mayores. Se hace la gratuidad universal en la educación superior para que todos los alumnos tengan los mismos derechos y al final también las brechas se agrandan. Entonces hay un idealismo y una desconfianza tan grande en que, no sé, que todos los demás están equivocados. Entonces yo creo que hay un problema severo con los intelectuales en este país y paso ese aviso. Para rebatir lo de aula segura y que ese porcentaje, gran porcentaje, tiene que ver con aula segura, es también lo que decía Sergio, porque la deserción escolar ya no es en los últimos años de enseñanza media. Se corrió para los primeros niveles iniciales y ahí no se aplica aula segura. Muchas gracias. Lamentablemente, por honor al tiempo, quedan preguntas en el tintero, así que les pedimos disculpas a los que escribieron desde la casa. Darle las gracias de todas formas a todos quienes participaron hoy, especialmente a nuestros expositores, por su presencia, por sus lúcidas reflexiones. Y bueno, a los que están acá presencial, invitarlos a un coffee acá afuera y reiterarles muchas gracias por haber venido.